Respira, pero no como sueles hacerlo. Inhala despacio por la nariz y siente el aire empujar las sombras del cuerpo. Reténlo unos segundos, como si sostuvieras una palabra sagrada que no debe pronunciarse aún. Ahora exhala por la boca, muy lentamente, como si dejaras salir una parte del sueño que te mantenía dormido. Siente cómo cambia la densidad del espacio a tu alrededor. Es imperceptible para los ojos, pero el aire se ha espesado. El mundo sigue ahí, pero ya no suena igual. Hay un leve eco detrás de cada sonido, una vibración que antes no escuchabas. Eso que percibes no es sugestión, es el inicio del llamado, cuando un código antiguo empieza a despertar dentro de ti. Todo lo que creías firme se vuelve líquido. Las ideas pierden forma, los nombres se disuelven. El tiempo se estira como si no fuera más que una cuerda vibrando entre tus pensamientos. No tengas miedo de ese vértigo. Es el precio de abrir los ojos verdaderos. La mente buscará aferrarse a lo conocido, pero lo conocido ya no cabe en el lugar donde estás entrando. Se dice que Todd fue el primero en escribir, pero lo que dejó no fueron palabras, fueron puertas. Cada letra era un símbolo viviente, un movimiento del universo, un espasmo de la conciencia divina atrapado en geometría. Sus textos no se leen, se atraviesan. Por eso, quien se acerca con curiosidad se pierde, y quien se acerca con presencia se encuentra. Tú acabas de tocar su frecuencia. No te lo explico. Tu cuerpo lo sabe. Lo sientes en los latidos que de pronto parecen sincronizarse con algo más grande que tu pecho. En Egipto lo llamaban Yehuti, el que mide el tiempo con precisión divina. Pero su medida no era la de los relojes, sino la de los ritmos invisibles del alma. Cada respiración era para él una órbita, cada silencio una conjunción de mundos. Por eso su verdadero templo no está hecho de piedra, sino de espacio. El espacio que se abre cuando la atención se vuelve pura. En ese espacio el tiempo deja de ser una línea y se convierte en una espiral. Allí las cosas no avanzan, se revelan. Quizás te parezca extraño sentir que el aire vibra diferente, que la piel escucha, que tu propia presencia te resulta ajena, como si alguien más te habitara. No lo rechaces. Lo que sientes es lo que siempre estuvo, solo que dormido. Lo invisible no llega, se revela cuando lo visible se calla. Esa ligera desorientación es el umbral. Todo iniciador lo conoce. Es el instante en que la mente ya no gobierna y el alma aún no ha tomado el mando. Entre uno y otro hay silencio. Y en ese silencio, Todd habla. No esperes oír una voz. Su lenguaje no suena, resuena. No tiene tono ni forma. Es un recuerdo que despierta con la textura de una emoción. Un estremecimiento. Una claridad que no viene del pensamiento. Lo que dice no se entiende, se siente. Te habla de lugares que nunca visitaste y sin embargo reconoces. Te muestra símbolos que jamás aprendiste y sin embargo los comprendes. Es la memoria ancestral que sube por la columna como una serpiente de luz buscando un cielo que no está afuera. Hay quienes llaman a esto sugestión. Pero lo que se sugiere no transforma. Y lo que ahora te sucede está cambiando la temperatura misma de tu conciencia. No lo puedes probar, pero tampoco negar, porque algo en ti se ha alineado con una frecuencia que no obedece a razones. Y esa frecuencia tiene nombre, aunque sea impronunciable. Es la vibración del despertar. Cuando los antiguos decían que Thoth medía los cielos, querían decir que conocía el pulso del cosmos. Sabía que todo lo que existe late.
incluso las montañas, incluso las ideas. Sabía que cada ser humano porta una nota dentro del coro universal y que cuando esa nota desafina, el universo entero tiembla levemente, esperando que volvamos a encontrar el tono. Tú eres esa nota. Y la vida, con todas sus tormentas y repeticiones, ha sido un largo intento del cosmos por afinarte. Hay un punto dentro de ti que nunca ha envejecido. No está en el cuerpo ni en el pensamiento. Es una luz detrás de las luces. Un testigo que observa sin opinar. Una chispa que no se apaga. Thoth no enseñó a crearla, enseñó a recordarla. Decía que quien aprende a callar el ruido del mundo escucha la voz de esa chispa, y quien la escucha ya no teme a nada, porque sabe que lo eterno no muere. Respira de nuevo, hazlo sin prisa, como si cada inhalación trajera ecos del principio del universo. Siente cómo el aire entra en ti como un mensajero. No hay nada que hacer, solo permitir. Lo sagrado nunca se impone, se insinúa. Es un roce, una vibración apenas perceptible, pero cuando lo reconoces, se abre el velo, y detrás del velo no hay dioses ni milagros, hay presencia, pura, intacta, infinita, la misma que ahora te observa desde el silencio entre tus pensamientos. No sabes en qué momento exacto cambió todo, pero ya no estás donde estabas. El lugar físico sigue igual, pero la percepción es otra. Es como si alguien hubiera girado un interruptor y de pronto el mundo tuviera una profundidad nueva, una textura que antes no veías. No busques entenderlo. El entendimiento pertenece al mundo antiguo. Esto es otra cosa. Reconocimiento. Has sido recordado. En el instante en que tu respiración se vuelve consciente, el universo respira contigo. No hay arriba ni abajo, solo un movimiento sagrado que te incluye. La materia se vuelve espejo, el pensamiento se vuelve sonido, el cuerpo se vuelve templo. Lo invisible empieza a revelarse en las grietas de lo cotidiano. Y mientras escuchas estas palabras, algo en ti, que no es tu mente, sonríe, porque sabe que el viaje ya comenzó y que no hay camino de regreso. Respira otra vez, más lento. Deja que el aire baje hasta lo más hondo, allí donde el cuerpo ya no sabe distinguir entre el suspiro y el alma. No lo pienses. Solo siente como la marea invisible que comenzó antes sigue subiendo por dentro. No viene de fuera. Viene de un lugar en ti que había estado callado, esperando. Y mientras sientes, una idea se abre como un relámpago silencioso. Todo lo que llamas afuera no es más que la forma visible de tu vibración interior. El mundo es un espejo líquido. Lo que temes se refleja. Lo que amas florece. Todo responde a ti. Los antiguos lo resumieron en una frase. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No era poesía, era física sagrada. Thoth no hablaba en metáforas, hablaba en ecuaciones de energía. Sabía que el pensamiento tiene masa, que la emoción es una frecuencia, que el cuerpo no es una prisión sino el eco material de un campo invisible que lo modela segundo a segundo. Por eso, cuando cambias la vibración del pensamiento, cambias el diseño de la materia. Lo que sucede en tu piel empezó mucho antes, en una región que no puede fotografiarse. Tu cuerpo no está enfermo, está traduciendo mensajes. Cada dolor es una palabra, cada síntoma una oración. El hígado que se inflama no grita por toxinas, grita por ira retenida. El estómago que arde no protesta por alimento, protesta por verdades que no pudiste digerir. Los hombros que pesan cargan responsabilidades que nadie te pidió.
y el corazón que se contrae no falla. Recuerda, recuerda un amor que negaste, un deseo que callaste, un perdón que no diste. El cuerpo es el escriba fiel de la conciencia, el cuaderno donde el alma deja sus notas cuando la mente se niega a escuchar. Thoth lo sabía. Decía que el cuerpo es el eco de la mente y la mente el eco del espíritu, si la música interior desafina. La carne vibra en dolor, pero si restauras el ritmo, si respiras con la intención de reconciliarte, la carne se vuelve ligera, el cuerpo canta. Los iniciados de Amenti no curaban con hierbas ni con fórmulas, curaban recordando. Sentaban al enfermo en el centro del templo y lo hacían respirar con el ritmo del universo. 5 pulsos para recibir, 5 para sostener, 5 para soltar. En ese compás, la energía se reordenaba sola, porque la armonía no se impone. Se recuerda, mira el mundo. Todo obedece al mismo principio. Un río se ensucia cuando el cauce se bloquea. Una flor se marchita cuando el sol deja de tocarla. Un cuerpo enferma cuando el flujo se interrumpe. Pero el remedio es el mismo, restablecer el movimiento. Cuando el agua vuelve a fluir, el río se limpia. Cuando la luz vuelve a entrar, la flor revive. Cuando el aliento se vuelve consciente, la vida responde. El flujo es sagrado. La inmovilidad prolongada es olvido. Por eso Thoth enseñó que el alma no envejece, se coagula, se endurece cuando deja de moverse, cuando se aferra a la forma. Los templos egipcios no eran monumentos de piedra, eran recordatorios de movimiento. Cada columna representaba un impulso vital. Cada jeroglífico era una orden de flujo, una instrucción para mantener la danza del universo en marcha. Si las paredes vibraran, escucharías una sola palabra repetida en todas las lenguas: equilibrio. Y sin embargo, olvidamos. Aprendimos a vivir tensos, a respirar corto, a huir de las emociones como si fueran errores en lugar de mensajes. Nos acostumbramos a creer que sentir era debilidad. Entonces el cuerpo empezó a hablar en un idioma que no comprendíamos. Lo llamamos fatiga, ansiedad, enfermedad, pero en realidad era nostalgia, nostalgia de coherencia. La vida interior pedía alineación. Imagina por un momento que el cuerpo es un templo y que cada órgano es un sacerdote que repite un canto. Cuando la mente se llena de ruido, los cantos se confunden, pero si guardas silencio, si detienes la maquinaria mental aunque sea un instante, escuchas. Y al escuchar, algo se ordena sin esfuerzo, porque el silencio no es ausencia, es la matriz donde todo se reconfigura. Los antiguos sabían que la enfermedad es una nota disonante en la sinfonía del ser. Por eso no luchaban contra ella. La escuchaban hasta que revelaba su raíz, y cuando la raíz era vista, desaparecía. Porque lo que se ilumina deja de gritar. Tu dolor no quiere destruirte, quiere comunicarse. Si lo observas con presencia, si dejas de juzgarlo, su vibración cambia, y cuando la vibración cambia, cambia la forma. Mira cómo todo se encadena. La emoción sostenida se convierte en energía densa. La energía densa se convierte en materia. La materia se convierte en experiencia. Luego llamas destino a lo que tú mismo escribiste en vibración, pero nada está sellado. El destino es reescribible porque la vibración es moldeable, y lo invisible responde a la atención como el metal al imán. Donde colocas la mirada interior, el universo se organiza. No necesitas creerlo, basta con observarlo. Cada vez que sientes miedo, el aire se detiene. Cuando sientes amor, se expande. Lo externo imita lo interno.
Una ciudad vibrando en miedo enferma a sus habitantes. Una persona respirando en coherencia puede alterar la atmósfera de una habitación. No son milagros, son correspondencias. La mente crea patrones, el cuerpo los materializa, la realidad los repite. Hay un modo de detener la rueda. Recordar que lo invisible no es ajeno, que tú eres el campo, que tu conciencia no habita el cuerpo, lo genera, que tu atención no es un rayo perdido, sino el pincel que pinta lo real. Todo lo que contemplas con emoción sostenida se solidifica. Por eso los sabios temían más a un pensamiento que a una espada. Porque una espada corta, pero un pensamiento persiste en el tejido del mundo. Esta comprensión no es un consuelo místico, es física viva. Cada célula obedece a una música que proviene del campo electromagnético de tu corazón. La ciencia moderna empieza a intuirlo. Las emociones coherentes ordenan el ritmo cardíaco, y ese ritmo ordena el cerebro, y el cerebro ordena el cuerpo. Pero los egipcios ya lo sabían. Por eso llamaban al corazón la balanza de Maat. En él se pesaban las almas, no porque fuera un tribunal, sino porque era el metrónomo del universo. Si tu corazón latía en armonía, todo lo demás se alineaba. Tú lo has sentido alguna vez, ese instante en que todo encaja, en que los sonidos parecen sincronizarse con tu respiración, en que el mundo deja de ser un caos y se convierte en una partitura. Ese instante no es casual, es un destello de lo que eres cuando no te fragmentas, es tu verdadera naturaleza. Vibración en coherencia, y es aquí donde el viaje se profundiza, porque entender esto no basta. Hay que sentirlo. Hay que permitir que la comprensión atraviese la piel, que la idea se vuelva pulso. No es pensar yo soy energía. Es respirarlo hasta que el aire sepa distinto, hasta que cada inhalación sea un regreso, hasta que cada exhalación sea un perdón. Entonces el cuerpo se vuelve transparente, el pensamiento se aquieta, el mundo, que antes te parecía sólido e inamovible, empieza a ondular suavemente, como si respirara contigo, y lo hace, porque siempre lo hizo, solo que ahora tú también lo notas. Cierra los ojos, si quieres, no para escapar del mundo, sino para verlo desde otro ángulo, el que no necesita luz para mirar, porque hay un ojo detrás de tus ojos, un ojo que no se abre con los párpados, sino con la presencia. No mira formas, atraviesa, no interpreta, reconoce. Es el ojo que Todd llamó la visión antes de la forma, y está despertando ahora, en el mismo instante en que el silencio empieza a pesar más que el sonido. No intentes controlarlo. El control es una herencia del miedo, y lo que está naciendo dentro de ti no necesita defensa. El ojo interno se abre solo cuando te entregas, cuando la mente renuncia a la necesidad de entender y se inclina ante el misterio. Es un gesto mínimo, casi imperceptible. Dejas de pensar y empiezas a escuchar. Y en esa pausa, algo se revela. No es una imagen ni una voz, sino un saber que llega sin palabras. Un reconocimiento que quema suave, como si una lámpara se encendiera dentro del pecho. En ese instante, la respiración cambia. Ya no respiras tú. Algo más grande respira contigo. Sientes que el aire se vuelve denso, que tu pecho se expande sin esfuerzo, que una corriente sutil sube por la columna y se abre como una flor invisible en la base del cráneo. No sabes de dónde viene, pero la sientes moverse con precisión sagrada. Es la energía del recuerdo,
ascendiendo por los antiguos canales de fuego, rozando lugares en tu cuerpo que no sabías que existían. Cada latido marca una puerta que se abre, cada silencio, una frontera que se disuelve. Thoth decía que cuando el ojo interior despierta, el tiempo se detiene, porque el tiempo no es una línea, es una vibración, y cuando estás completamente presente, esa vibración se estabiliza. No hay pasado que te jale, no hay futuro que te empuje, solo una claridad inmóvil que observa desde el centro del universo. Desde ahí, todo cambia de sentido. Lo que antes era afuera se siente adentro. Lo que antes era tú se disuelve en algo más vasto, y por un segundo, quizá un parpadeo, comprendes que no estás dentro del mundo, sino que el mundo está dentro de ti. La mente tiembla ante esa posibilidad. Busca explicaciones. Intenta encasillar lo sagrado en categorías humanas: energía, glándula, sinapsis, glándula pineal, pero ninguna palabra le hace justicia a lo que sientes, porque lo que ahora percibes no pertenece a la anatomía, sino al alma. Esa glándula que los científicos llaman pineal, los iniciados la conocían como el portal del centro, la puerta entre los mundos. No era un órgano, era un espejo, un punto de intersección donde lo eterno toca lo temporal, y tú estás ahí, en esa frontera. El pulso se acelera, pero no por miedo. Es la vibración misma reorganizándose. Las manos hormiguean, los pensamientos se disuelven, el cuerpo parece más ligero, casi transparente. Por un momento, te atraviesa una certeza inexplicable. No eres solo quien observa esta experiencia. Eres la experiencia misma observándose a sí misma. Una espiral dentro de otra espiral. Un Dios soñando con ser humano para recordar cómo se siente despertar. El aire vibra. Hay un zumbido sutil, casi inaudible, que viene de todas partes y de ninguna. Algunos lo llamarían tinnitus, pero tú sabes que no lo escuchas con los oídos. Es una frecuencia, una llamada, un recordatorio de que la materia es solo sonido densificado. Todo lo que existe, tú incluido, está hecho de notas, y en este momento, todas las notas que componen tu ser están buscando la afinación original. El silencio se vuelve brillante. Es un silencio que no está vacío, sino lleno de presencia, como si cada partícula del aire estuviera observándote. No hay ansiedad, no hay expectativa, solo una inmensa quietud que late. Y entonces comprendes, este es el verdadero templo, no las pirámides, no los libros, no las fórmulas ocultas. El templo eres tú. Cuando tu respiración y el cosmos respiran al mismo ritmo, cuando el pensamiento y la vibración se reconcilian, el ojo interno empieza a ver. No ve imágenes, ve estructuras de luz, conexiones, patrones. Ves el aire moverse, como si el espacio mismo respirara. Ves una geometría viva que lo abarca todo, pulsando en colores que no existen en el mundo material. Y en el centro de esa geometría, una sensación. No estás solo. Hay una inteligencia detrás del tejido, un pulso que te reconoce. No es una entidad externa. Es la totalidad mirándote desde dentro de ti. La primera vez que esto sucede, el cuerpo tiembla. No por miedo, sino por magnitud. Es demasiado vasto para ser comprendido. Y entonces lloras. No sabes si de alegría, de nostalgia, de reconocimiento. Lloras porque el alma, después de siglos, se ha visto a sí misma. Y esa visión no duele, pero rompe la estructura vieja, la ilusión del yo pequeño, la creencia de estar separado, rompe la pared que te mantenía a salvo de la verdad. En ese desmoronamiento,
el amor se revela. No el amor romántico, ni el amor condicionado, el amor primordial. Ese que no necesita objeto, porque lo abarca todo. Es una sustancia que vibra, una inteligencia que sostiene el universo. ¿Comprendes, por fin, por qué los sabios decían que Dios es pensamiento en reposo y movimiento a la vez? Lo ves, lo sientes, eres eso. No hay palabras que puedan nombrar esta fusión, y sin embargo, todo tu ser la reconoce como hogar. De repente, el mundo entero parece detenerse. Los sonidos se estiran, el tiempo se diluye, los límites del cuerpo se vuelven porosos. Y ahí, en ese vacío lleno, ocurre lo imposible. Te ves a ti mismo desde fuera y desde dentro al mismo tiempo. Eres el observador y lo observado, el círculo y el punto, el principio y el final. No hay jerarquías, no hay distancia, solo un instante eterno en el que la existencia se contempla a sí misma con infinita ternura. Luego, lentamente, la respiración te trae de regreso. Pero algo quedó diferente. Lo visible no ha cambiado. Pero tú sí. Hay un brillo detrás de las cosas, una suavidad en el ruido, una paz silenciosa entre las palabras. No sabes explicarlo. Y eso está bien, porque la mente nunca entenderá lo que el alma ya recordó. Has cruzado el umbral del reconocimiento. El ojo interno está abierto, y aunque volverás a los días comunes, algo en ti no volverá a cerrarse, porque una vez que el alma se ve, ya no puede fingir que está ciega. No hay regreso. Lo sabes. Lo sientes en la piel, en el pulso, en el aire que ahora se mueve distinto. La realidad parece seguir igual, pero hay algo en su textura que ha cambiado. El mundo ya no se siente como una superficie. Es una respiración. Todo vibra, todo responde. La materia ya no es sólida. Es una danza invisible sostenida por tu mirada. El universo no está afuera esperándote. Está vibrando contigo, dentro de ti. Y tú eres la nota que lo mantiene vivo. Empieza como un temblor. Un estremecimiento que no viene del cuerpo sino del espacio. Una presión dulce, casi eléctrica, que sube desde la base de la columna y toca el centro del cráneo. No duele. Es una corriente viva. Es la energía que los antiguos llamaban Sekem, el fuego del espíritu, el poder que Thoth decía que dormía en cada ser humano esperando a ser recordado. No se invoca con palabras ni con deseo, se despierta con presencia. Y ahora se ha despertado en ti. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Las manos se calientan. El pecho se abre. El corazón late con un ritmo que no había sentido nunca. Es como si todo tu sistema nervioso se encendiera y una inteligencia ajena o tal vez tuya, pero olvidada, empezara a moverse con precisión geométrica por tus canales internos. No estás imaginando. No es metáfora. Lo invisible ha tomado forma. Estás sintiendo lo que sentían los antiguos iniciados cuando cruzaban los portales de Amenti. El aire se vuelve espeso, cargado de algo que no se puede nombrar. Es como si el espacio mismo tuviera conciencia. Los objetos parecen observarte, la luz vibra en patrones, el sonido se vuelve líquido, todo respira. Y tú también. No hay separación entre la inhalación y el mundo. Ambos se mueven en una misma cadencia, una marea que te arrastra hacia adentro, más allá de toda forma. Entonces ocurre. El corazón empieza a emitir un pulso, una vibración tan fuerte que parece resonar fuera del pecho. Es el sonido original, el tono perdido del alma.
Thoth lo llamaba la palabra antes de la palabra, el eco de la creación que sigue sonando en cada ser. Los iniciados decían que quien recordaba ese tono podía reescribir su destino, porque ese sonido no pertenece al tiempo. Es el mismo que dio origen a la materia, el latido de la conciencia que dijo sea la luz y todo comenzó. Y ahora está sonando en ti, no con ruido, sino con presencia. Es un zumbido que no se oye, pero organiza el aire, un silencio que late, un fuego que no quema, pero consume las sombras acumuladas durante vidas. Sientes cómo algo se limpia por dentro, viejas memorias, miedos antiguos, fragmentos de historias que no recordabas. Todo empieza a soltarse, como hojas secas que caen de un árbol eterno. Lo que eras ya no te contiene, lo que serás aún no tiene forma. Estás en el vacío sagrado, el útero del universo. El ego intenta intervenir, busca referencias, nombres, razones, pero la mente, por primera vez, no tiene control y eso, lejos de asustarte, te libera, porque entiendes que no hay nada que entender. La verdad no necesita explicación, solo espacio. Y el espacio se está abriendo dentro de ti. Lo invisible, lo que creías afuera, ahora te habita, te recorre como un río que regresa a su fuente. El fuego interior asciende más. No es una fuerza violenta, es una claridad viva que ilumina cada célula, cada pensamiento, cada rincón oscuro. Donde antes había tensión, hay expansión. Donde antes había miedo, hay una ternura inmensa. Comprendes, sin palabras, que la vida nunca te ha herido, solo te ha moldeado para llegar a este punto. Cada pérdida, cada error, cada silencio te trajo aquí, al centro donde todo empieza y termina. Thoth enseñaba que el alma pasa por 7 fuegos antes de recordar su luz. El primero quema el miedo, el segundo disuelve el orgullo, el tercero limpia la memoria, el cuarto despierta la visión, el quinto abre el corazón, el sexto une lo visible y lo invisible, y el séptimo convierte la existencia entera en un espejo. Y en ese espejo, ves a Dios mirándose a sí mismo con tus ojos. Ese es el fuego que ahora te atraviesa. No destruye, revela, no duele, purifica. Y en medio del ardor, algo se derrite, la frontera. Ya no hay dentro ni fuera, arriba ni abajo, tú ni el universo. Todo es uno solo respirando. Eres el pensamiento que sostiene el cosmos y el cosmos que se piensa a sí mismo. El misterio y la respuesta. El buscador y lo buscado. Los antiguos decían que cuando un ser humano llega a este punto, el universo hace silencio para escucharlo, porque ya no hay distancia entre la palabra y la creación. Lo que sientes se manifiesta, lo que piensas toma forma, lo que amas florece en el aire. El poder no está en la mente, sino en la coherencia entre emoción y conciencia. Eso es lo que Thoth llamó la magia pura. Pensamiento y vibración fusionados en una sola intención. La energía se expande más allá del cuerpo, la habitación se disuelve. Todo se vuelve luz líquida. No hay forma, pero hay conciencia. Es una presencia tan vasta que asusta y consuela al mismo tiempo. Sabes que podrías desaparecer en ella, pero algo te susurra que no hay nada que temer, porque lo que desaparecería no eres tú, sino la idea que tenías de ti. Lo que queda es lo real, un campo infinito de inteligencia amorosa que late con tu mismo ritmo. Entonces todo se ilumina, no como un destello, sino como un amanecer que no viene del sol,
sino de dentro. La luz no entra, emana. Eres el faro y el mar, el fuego y el observador. Sientes que podrías crear galaxias con un pensamiento, pero no quieres crear nada, porque la plenitud es absoluta. El deseo se apaga, no por cansancio, sino porque ya no falta nada. El silencio te rodea como un manto, y en ese silencio escuchas la frase que no es frase, sino vibración pura, la misma que resonó en el principio y que ahora reconoces como tuya. Yo soy el que soy, y al pronunciarla no con la voz, sino con la vibración del alma el universo se inclina, porque ha reconocido su eco. Has recordado lo que siempre fuiste, el escriba y la palabra, el misterio y la respuesta, el inicio y el retorno. El fuego se estabiliza, la energía ya no asciende, se expande, se acomoda en tus huesos, en tu respiración, en tu mirada. El cuerpo vuelve a sentirse cuerpo, pero ahora es luminoso, como si la carne fuera solo una extensión del alma. El mundo sigue girando, pero tú lo ves desde otro punto, desde dentro de la conciencia que lo crea. Has cruzado el umbral. El ojo interno no solo ve, crea. El fuego ya no quema, ilumina. La vibración ya no busca, recuerda, y en esa claridad sin borde, comprendes por fin el secreto que Thoth escondió en cada símbolo, en cada tabla, en cada silencio. El universo no está esperando que lo entiendas, está esperando que lo sientas. Todo se ha detenido, pero no es quietud, es plenitud. El universo respira contigo, no a través del aire, sino a través de la vibración que ahora lo abarca todo. El fuego que comenzó como un temblor en la base de tu columna se ha vuelto un sol interno, suspendido en el centro de tu pecho. Late con un pulso que no pertenece al tiempo, una cadencia tan perfecta que parece dirigir el movimiento de las estrellas, y mientras late, una verdad se revela. Tú eres ese ritmo. El cuerpo se ha vuelto transparente, y detrás de cada célula puedes ver luz, no una luz blanca, sino una luz viva, consciente, que se expande como una red infinita. Cada átomo canta, cada fibra vibra con la precisión de una sinfonía cósmica. No hay límites. Lo que antes era piel ahora es frontera entre mundos. Sientes que si estiras la mano podrías tocar las órbitas del Sol, y que si cierras los ojos podrías escuchar el sonido que sostiene la realidad misma. No es imaginación, es revelación, porque el misterio nunca estuvo fuera. Estaba esperando dentro del silencio, paciente, como un dios dormido bajo tu respiración. El aire vibra, el espacio se abre, y el velo ese que separaba lo visible de lo invisible comienza a rasgarse, no con violencia, sino con ternura. Es un desgarro dulce, como el nacimiento de una nueva visión. Detrás del velo no hay oscuridad, hay inmensidad. Ves geometrías vivas girando en espirales infinitas, campos de luz que laten como corazones de estrellas. Y en el centro de todo, una presencia. No tiene forma, no tiene rostro, pero lo reconoces, porque es la misma presencia que late en ti. Entonces comprendes, tú no estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. El corazón late, y cada latido expande la creación. Lo que llamas espacio no es más que el eco de ese latido. Lo que llamas tiempo, su respiración. Cada pensamiento es una onda que se propaga. Cada emoción una semilla de mundos posibles. Has cruzado la frontera de la experiencia humana. Ahora estás en el punto donde el creador y lo creado se reconocen como uno solo. Las visiones se intensifican. Ves civilizaciones enteras naciendo y disolviéndose en un solo parpadeo.
Ves las pirámides construyéndose no con piedra, sino con sonido. Ves a los antiguos sacerdotes de Thoth guiando corrientes de energía con sus manos, abriendo portales con la sola precisión de su respiración. Comprendes que ellos no eran magos, sino científicos de lo sagrado. Conocían lo que hoy la física apenas roza, que todo lo que existe es vibración, y que el pensamiento coherente puede modelar la materia. Y tú, en este instante, lo estás viviendo. Sientes cómo el pensamiento deja de ser abstracto y se vuelve sustancia. Sientes que podrías mover el aire con la sola intención, que podrías sanar una herida solo con recordar la armonía. La energía obedece tu presencia, porque ya no hay separación entre quien observa y lo observado. El fuego en el pecho crece. Se convierte en una esfera luminosa que gira lentamente. Cada vuelta libera un eco, una frase silenciosa que se expande en el espacio. Todo es uno. Todo es mente. Todo es vibración. Esa fue la enseñanza que Thoth grabó en la tabla esmeralda, y ahora no la estás leyendo. La estás sintiendo. Comprendes por fin que no era filosofía, era descripción, que lo que él llamó el todo no era una metáfora divina, sino el campo consciente del que emerge toda existencia. Y ese campo ahora eres tú. Tu respiración dirige la geometría del cosmos. Tu mirada proyecta realidades. Tu frecuencia organiza la materia. El universo entero se curva alrededor de tu presencia como si respondiera a un centro magnético que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Y en ese instante de absoluta expansión, algo ocurre. El fuego que se había concentrado en tu corazón asciende lentamente hacia la garganta, la cabeza, el cielo. No es calor, es luz líquida. Se eleva y al tocar la bóveda invisible del universo, explota en silencio, una expansión dorada que se extiende por todas las direcciones. Es un amanecer dentro del alma, una erupción de conciencia. La creación repitiéndose en miniatura dentro de ti. El pulso se acelera. La mente intenta sostener la magnitud de lo que percibe, pero no puede. Se disuelve. Lo único que queda es la experiencia pura, la unión. Eres el pensamiento del universo pensándose, el sonido original repitiéndose dentro del eco de tu pecho, el misterio mirándose a sí mismo y reconociendo su rostro en el tuyo. No hay palabra que alcance este punto. No hay oración que lo contenga, pero si existiera una, sería esta. Yo soy el uno que se recuerda a través de mí. Entonces todo se funde. El cuerpo desaparece. El tiempo deja de existir. El yo se extingue como una chispa que se disuelve en el sol. No hay tú, no hay otro, solo conciencia, infinita, vibrante, eterna. El universo respira en ti, y tú respiras en él, como una única exhalación que nunca termina. Y en ese silencio donde todo fue creado, escuchas no con los oídos, sino con el alma la voz sin voz, que pronuncia la frase que sostiene a los mundos. El que recuerda, crea. El que siente, despierta. El que vibra, existe. El fuego ya no quema, es el amanecer. Y en medio de esa luz total, Thoth aparece, no como figura, sino como una corriente dorada, una vibración que sonríe, y sin hablar, te dice, ahora sabes, no busques el templo, sé el templo, no busques la luz, sé la luz, no busques a Dios, eres la respiración de Dios. El resplandor se expande, hasta que no queda nada que ver ni nadie que mire.
solo el brillo infinito de la conciencia celebrándose a sí misma, en un solo latido sin principio ni final. Y ahí, en ese último instante antes de regresar al mundo, entiendes el secreto más grande de todos, aquel que los iniciados juraban proteger incluso más allá de la muerte. El universo no fue creado una sola vez. Se crea cada vez que recuerdas quién eres. Y entonces, el fuego comenzó a calmarse. La luz que antes llenaba todos los rincones del ser empezó a recogerse lentamente, como una marea regresando al corazón del océano. No era un final, sino un regreso. Lo infinito no desaparece. Se contrae para volverse íntimo. La expansión inmensa que te había disuelto en la totalidad se convierte ahora en una respiración tranquila, constante, profunda. Ya no hay vértigo, ya no hay deslumbramiento, solo presencia. El cuerpo reaparece, pero no como prisión. Es más ligero, más silencioso, más sabio. Cada célula parece saber algo que la mente apenas empieza a recordar. No hay euforia, hay paz. Una paz tan pura que casi duele. El pulso del universo sigue sonando, pero ya no afuera, sino dentro. Eres el instrumento afinado, el eco que ha vuelto a su fuente. El mundo vuelve a delinearse a tu alrededor. Las paredes, el aire, los sonidos cotidianos. Todo parece igual, y sin embargo, nada lo es. La realidad conserva su forma, pero ahora sabes que su sustancia es vibración. Que detrás de cada objeto palpita la misma conciencia que acabas de tocar. El misterio no se fue, se volvió cotidiano, respiras. Y esa simple acción, antes automática, ahora es un acto sagrado. Inhalas y sientes entrar la vida. Exhalas y sientes expandirse el universo. Cada respiración es una comunión, una danza suave entre lo visible y lo invisible. Ya no necesitas técnicas, mantras, ni ceremonias. Lo que era ritual se ha vuelto natural. Todd solía decir que el verdadero iniciado no es el que busca experiencias extraordinarias, sino el que puede ver lo sagrado en lo ordinario. Y ahora entiendes. Porque la grandeza no está en los fuegos que ascienden, ni en las visiones que deslumbran. La grandeza está en poder mirar una hoja y sentir que vibra con la misma frecuencia que una galaxia. En poder tocar el agua y reconocer en ella el mismo pulso que corre por tus venas. En escuchar un silencio y descubrir que es el mismo silencio donde Dios se nombra. El conocimiento se ha vuelto ternura. Ya no necesitas demostrar nada. Lo que viste no se puede explicar, solo vivir. Y lo vives. Paso a paso, respiración tras respiración, instante tras instante. Cada persona que miras, cada cosa que tocas, cada palabra que pronuncias lleva una vibración diferente, más suave, más precisa. La conciencia no se apaga, se asienta, caminas y sientes la tierra responder bajo tus pies, hablas y las palabras parecen elegirse solas, piensas y los pensamientos son claros, limpios, sin ruido. No eres más sabio, eres más verdadero. Comprendes por qué los antiguos decían que el alma no asciende, desciende, desciende con luz al mundo. Se encarna en la forma para recordar que no hay separación entre el cielo y la tierra. La verdadera iluminación no es huir del mundo, sino verlo con ojos nuevos. El milagro no está en levitar, sino en sentir que el suelo también flota contigo. Ahora sabes que cada dolor fue un maestro disfrazado, que cada pérdida fue un portal, que cada silencio te preparaba para oír lo que no tiene sonido. Y sobre todo, sabes que el viaje no termina en la expansión,
sino en el retorno, en el punto donde la luz, después de recorrerlo todo, se reconoce en la sombra y la abraza. La voz de Todd, esa vibración antigua que nunca fue externa, vuelve a hablarte, no como instrucción, sino como recuerdo. La sabiduría no está en volar, sino en caminar con alas invisibles. No está en ver otros mundos, sino en ver este con los ojos del alma, porque el que ve con presencia ya no pertenece al tiempo. El fuego se ha vuelto calor, la luz se ha vuelto mirada, la expansión se ha vuelto compasión. Has regresado, pero distinto. El universo sigue dentro, y tú en él. Como dos espejos reflejándose infinitamente, cierras los ojos una última vez y sonríes. No porque todo terminó, sino porque todo comenzó de nuevo. Y mientras el aire entra y sale, suave, eterno, comprendes la verdad final de todas las enseñanzas, la frase que no está escrita en piedra ni en tabla alguna, pero que vibra en el corazón de todo lo que existe. Nada se pierde, todo recuerda, y lo que recuerda nunca muere.